Hola con todos, sean bienvenidos a esta nueva videoclase donde ahora vamos a hablar acerca del movimiento rectilíneo uniforme o más conocido como MRU por sus iniciales, donde hablaremos de aspectos fundamentales que se ven en física. Déjame comenzar a darte contexto sobre acerca de lo que es este tema. Vamos a iniciar mencionando que el movimiento rectilíneo uniforme por definición tiene que es aquel movimiento en el que un cuerpo se desplaza sobre una trayectoria recta con velocidad constante, es decir, que recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Descomponiendo la definición, rectilíneo quiere decir que es una trayectoria en línea recta, no hay curvas. Uniforme, que la velocidad es constante, no acelera ni desacelera, y como velocidad constante tanto tiene magnitud, o sea la rapidez, como la dirección que no cambia. En una definición de un lenguaje más cotidiano, imagina que en un tren que viaja en línea recta a 100 km por hora de manera constante, no acelera, no frena y no gira, por lo que diríamos que cada hora avanza exactamente 100 kilómetros. Entonces, eso es el movimiento rectilíneo uniforme. Origen. Los primeros pasos se dieron durante la Grecia antigua, pues el estudio del movimiento comenzó mucho antes de lo que imaginas. Aristóteles fue uno de los primeros en intentar explicar el movimiento, aunque sus ideas resultaron estar equivocadas. Él creía que los objetos pesados caían más rápido que los ligeros y que todo movimiento requería una fuerza constante. La revolución llegó con Galileo Galilei, ya que él fue quien dio el verdadero avance, donde consideró que de manera experimental utilizó planos inclinados y esferas, donde Galileo descubrió algo revolucionario. Como dato histórico e importante, Galileo no tenía cronómetros precisos, así que usaba sus propios pulsos y un reloj de agua para medir el tiempo. E imagina la paciencia y la dedicación que tuvo para hacer esto. El descubrimiento clave fue que en 1638, en su obra Discursos y demostraciones matemáticas en entornos de dos nuevas ciencias, Galileo estableció que un objeto en movimiento uniforme recorre distancias iguales en tiempos iguales, por lo que la velocidad es constante cuando no actúan fuerzas externas. También se consolidó la idea de que Isaac Newton formalizó esos conceptos en sus Principia Mathematica en 1687, con su primera ley del movimiento, la ley de inercia, donde nos dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a menos que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Una curiosidad histórica es que Isaac Newton desarrolló gran parte de su teoría durante la Gran Plaga de Londres, entre 1665 y 1666, cuando la universidad cerró y él se refugió en su casa de campo. Las cuarentenas también pueden ayudar a ser muy productivas. Propiedades. La ecuación fundamental del movimiento rectilíneo uniforme nos dice que la más importante, o de manera general, es donde nos dice que si tenemos una posición X es igual a tener la posición inicial o X sub 0 más la multiplicación de la velocidad y el tiempo, donde damos cuenta aquí que X es la posición final medida en una unidad, como en este caso los metros, que viene siendo la unidad internacional. X sub 0 la posición inicial, también en metros, la velocidad, que es constante, que se mide en metros sobre segundo, y el tiempo transcurrido, que se mide en segundos. Ese triángulo que está aquí en la parte derecha nos ayuda a entender las ecuaciones muy importantes para ver, o la manera como es la manera más sencilla de entender que la distancia, para este caso, es la multiplicación de la velocidad del tiempo. La velocidad es la división del espacio sobre el tiempo y el tiempo es la división del espacio sobre la velocidad. Velocidad. Nos dice que es la variación del espacio sobre el tiempo, o es igual a tener la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial, donde eso es un número constante. Esta es la propiedad clave, ya que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad no cambia con el tiempo. Por lo tanto, no existe una aceleración presente, o sea que es igual a cero,
Y la velocidad instantánea es igual a la velocidad media, que esto es igual a la velocidad constante. Las gráficas de posición versus tiempo. Nos dice que para este caso el movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta. Por lo tanto, la pendiente es igual a la velocidad, donde la interpretación gráfica nos dice que si la pendiente es positiva, el objeto se aleja del origen. Y si es negativa, nos está diciendo que se acerca. Como lo vemos aquí, que en este caso tenemos como posición inicial el 0, 0, vemos que la gráfica se aleja del mismo. Y aquí, en este caso, vemos que se acerca hacia el punto de origen. La gráfica de velocidad versus tiempo. Nos dice que es de forma lineal por una línea horizontal. Por lo tanto, el valor es constante, o sea, la velocidad no cambia. Y el área bajo de la curva representa el desplazamiento. Como lo podemos ver aquí en la parte izquierda en el gráfico, la velocidad es constante a través del tiempo. Y aquí podemos ver que el área bajo la curva representa el desplazamiento o el área que ocupa durante la velocidad a la cual se desplaza en un determinado lapso de tiempo. Y bueno, la gráfica de la aceleración versus tiempo, como ya nos habíamos dicho, que es lineal horizontal sobre el eje X, ya que no existe una aceleración como tal, por lo tanto es igual a 0 siempre. Entonces, si lo vemos gráficamente, nos damos cuenta que está sobre el eje de las X, que para este caso sería el tiempo. Aplicaciones en la cotidianidad. En el transporte y la navegación, los GPS y los sistemas de navegación, los algoritmos básicos de GPS asumen el movimiento rectilíneo uniforme para estimar tu posición futura. Si viajas a 60 km por hora en una recta, el GPS predice dónde estarás en 5 minutos. También en la ingeniería y en la construcción, las cintas transportadoras en las fábricas y aeropuertos, las bandas transportadoras se diseñan para moverse con el movimiento rectilíneo uniforme, facilitando los cálculos de logística. En deportes, como el patinaje sobre hielo, cuando un patinador se desliza sin impulsar gracias a la baja fricción, se aproximan mucho al movimiento rectilíneo uniforme. También en el ciclismo, en velódromos, en tramos rectos, los ciclistas profesionales mantienen velocidades casi constantes. En la astronomía, los satélites artificiales, aunque orbitan movimientos circulares, en tramos muy cortos de su trayectoria pueden aproximarse a un movimiento rectilíneo uniforme para cálculos simplificados. Pues las naves espaciales en el espacio profundo con motores apagados y sin fricción atmosférica, las ondas como Voyager 1 y 2 mantienen su movimiento rectilíneo uniforme durante años. Y por último, en tecnología digital, las animaciones por computadora, los gráficos en videojuegos y películas usan principios de movimiento rectilíneo uniforme para crear los movimientos realistas de objetos a velocidades constantes. Y bueno, así es como ya hemos llegado a la final de este video. Si tienes dudas, sugerencias o comentarios acerca del tema, no olvides dejar una caja de comentarios. Si no es más, hasta aquí ha sido este video de la parte teórica, y en un siguiente video veremos lo que son ejercicios y aplicaciones en la cotidianidad de los mismos ejercicios. Por lo tanto, espera más contenido acerca de este tema y no olvides que nos vemos en un próximo video hablando de más temas de la misma física y de sus aplicaciones. Nos vemos hasta un próximo video.